Hola mis amigos, bienvenidos a Metaeconomía, programa que transmitimos todos los miércoles a las 7 p.m. por Visión Democracia TV, donde estamos construyendo futuro. En el programa de hoy nos acompaña el profesor Alberto Castellano. Nacido en Maracaibo, es venezolano. Alberto es economista, tiene un máster en gerencia de empresas, mención gerencia financiera, un doctorado en ciencias económicas y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad de Sucre, en nuestra hermana República de Colombia. Alberto además es conferencista y ha tenido una notable actividad gremial. Alberto, muchísimas gracias por atender esta invitación a Metaeconomía. Bueno, agradecido por la invitación y sobre todo para hablar de estos importantes temas para el país, ¿no?, que nos atañe a todos. Correcto. Alberto, quiero comenzar, profesor, con un escrito de José Trojardi que hizo en estos días que me pareció bastante simpático. Él hace un símil entre lo que es un organismo vivo y la economía. Él dice que la sangre es el organismo, es en el organismo vivo lo que es el dinero al sistema económico. La sangre es creada en la médula ósea y luego es bombeada por el corazón a través del sistema circulatorio. Y el dinero es creado por los bancos centrales y bombeado a través del sistema financiero hacia la economía. Entonces, él hace un papel, menciona el papel del Banco Central como ente regulador del sistema financiero y entre ellos la masa monetaria, ¿no? Dice que cuando el Banco Central no produce suficiente dinero, entonces eso genera un efecto deflacionario en la economía. Este es un término poco conocido porque nosotros nunca lo hemos experimentado, que es la deflación, que es lo contrario a la inflación. Es la baja en todas las cotizaciones, es lo contrario, es la disminución de los precios de todos los bienes y servicios de una economía. Por el contrario, cuando el Banco Central emite suficiente dinero, que es el caso que estamos viviendo, genera un efecto inflacionario, en este caso hiperinflacionario. Ahora bien, el Banco Central, que en el artículo 5 de la Constitución establece pues que él tiene que defender el signo monetario, tiene que regular la economía, etcétera, pues él no lo está haciendo. Esto tiene que ver con la pérdida de autonomía que experimentó el Banco Central hace algunos años. ¿Qué nos puede decir en esa materia? Sí, bueno, efectivamente hay un desajuste en Venezuela que de hecho comenzó hace muchos años, ¿no? Para hacer una breve historia, Venezuela viene teniendo problemas desde el punto de vista para cubrir su déficit fiscal. ¿Cómo lo ha hecho? Monetizando. ¿Qué significa monetizar? Bueno, que se cubre este déficit fiscal con emisión monetaria. Esto, sin duda alguna, genera inflación. Efectivamente, no estamos hablando de una ley. En economía, hablar de leyes es, digamos, absurdo, ¿no? Obviamente, hemos tomado prestado muchos elementos de los estudios de ciencias naturales. Y uno de esos elementos es la consecución de leyes. Pero es casi una ley. O sea, estamos hablando de derecho que cuando el crecimiento de la masa monetaria sobrepasa los productos que están en circulación en la economía y sobrepasa el crecimiento de estos productos, definitivamente el ajuste viene por precio. Y el precio es un elemento sumamente importante en economía. O sea, el precio no es una relación de costos más beneficios, que sería el elemento contable. El precio te indica algo, te indica que si debes entrar en un mercado, si debes salir, o si debes, digamos, ofrecer un bien, o si debes comprarlo, en fin. Ese indicador en Venezuela ha estado totalmente distorsionado desde hace mucho tiempo. Ahora, especialmente en los últimos años, sobre todo en el gobierno del presidente Chávez, se dieron elementos muy puntuales que incrementaron exponencialmente este desajuste. Por ejemplo, se hicieron dos cambios fundamentales a la ley del Banco Central de Venezuela. Una se dio en el año 2005, que es la que permitió la creación del Fonden. ¿Qué era el Fonden? Era un fondo que se supone que se iba a utilizar
para la idea que fuera algo parecido a un fondo soberano, pero se utilizó para el gasto. Entonces, los recursos que entraban, no solo de PDVSA, por la llamada, por los ingresos extraordinarios de PDVSA, sino también por las reservas internacionales llamadas excedentarias. Es un concepto que en aquel momento se discutió y que creo que erróneamente se le dio una lectura, una mala lectura. En esa mala lectura se traspasó recursos del Banco Central a este fondo, unilateralmente, sin contraprestación alguna. Esto debilitó la posibilidad de emisión monetaria, porque recuerda que las reservas internacionales, primero, no es un ahorro de la nación. Recuerdo que el presidente en aquel momento del Banco Central lo colocó como un cintillo en la página del Banco Central defendiéndose. Indicó que las reservas internacionales eran o son la base de la emisión monetaria por parte del Banco Central. Porque si lo vemos desde el punto de vista de activo y pasivo, el activo del Banco Central viene a ser básicamente reservas internacionales, es decir, efectivo en divisa, disponibilidad en divisa, oro y otras inversiones o inversiones temporales en divisa. Y de este lado del pasivo, ¿qué tenemos? Monedas y billetes y otros bonos Banco Central, en aquel momento repo. Entonces, si tú tienes este elemento de activo y pasivo y genera este desajuste que se comenzó a generar con la creación del Fonden, pues obviamente es un caldo de cultivo para lo que estamos viviendo actualmente. Pero no fue suficiente con la modificación del año 2005. Se hizo otra modificación en el 2009 que generó la posibilidad por parte del Banco Central de financiar entes públicos no financieros, es decir, PDVSA. El Banco Central comenzó a financiar directamente a PDVSA y eso no ha finalizado. Como un banco de segundo piso, por ejemplo. Básicamente, algo así como un banco de segundo piso. Sí, básicamente, Alberto, cubriendo el déficit de PDVSA. O sea, PDVSA no podía pagar, por ejemplo, no tenía cash para pagar proveedores y Banco Central le prestaba. ¿Esto qué implicó? Estos dos elementos que implicaron estas dos modificaciones de la ley del Banco Central. Una inyección enorme, y disculpen los adjetivos, pero eso ocurrió, una inyección importantísima de bolívares en circulación en la economía venezolana. En un entorno donde ya se estaba observando, digamos, como lo dicen otros economistas, las luces rojas en el tablero, lo dice, y lo voy a citar, compañero José Manuel Puente, que en aquel momento lo decía así, ya la economía venezolana sustentada en gasto público no estaba creciendo a mismo ritmo que el gasto público. Entonces tú tenías un estancamiento ya, en cierta forma, de la economía desde el punto de vista del crecimiento del producto y un crecimiento exacerbado de la cantidad de bolívares. Esto, repito, fue el caldo de cultivo de lo que estamos viviendo actualmente en Venezuela, que tenemos un proceso hiperinflacionario. Correcto. Profesor, vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre este importante e interesante análisis. Bueno, bienvenidos al segundo segmento de Metaeconomía. Profesor, continúe por favor con su interesante análisis. Sí, y lo agradezco profundamente. Fíjate, todo este proceso que finalizó en la hiperinflación, paulatinamente fue destruyendo el poder de compra del bolívar. Esto, repito, comenzó, si le queremos colocar una fecha específica, comenzó el 18 de febrero de 1983, el llamado famoso Viernes Negro, y no ha finalizado. Entonces tenemos un proceso de inflación galopante, inflación importante, que, repito, ha erosionado paulatinamente
el poder de compra del bolívar. Este proceso, digamos, creció exponencialmente en los años de la presidencia del presidente Chávez y, bueno, y posteriormente del presidente Maduro. ¿Qué ha originado? Bueno, hay una desconfianza total hacia el bolívar. ¿Por qué? Porque el bolívar quema, es decir, tú recibes ingresos en bolívares y cada día compras menos bienes y servicios por este proceso inflacionario, hiperinflacionario en este momento. ¿Qué origina esto? Que las funciones primordiales del dinero, que son medio de pago, es decir, para transar, para comprar bienes y servicios, que son unidad de cuenta, que es para medir el valor de los bienes y de los servicios, y reserva de valor, que es para preservar el valor del trabajo, de la riqueza de las personas, pues paulatinamente el bolívar ha venido perdiendo esta función. Ahora, ¿qué ocurre con estas funciones? Bueno, que definitivamente hay que adjudicársela a otro signo monetario. Y ese signo monetario paulatinamente también lo ha venido absorbiendo, es decir, las funciones lo ha venido absorbiendo el dólar de Estados Unidos. No es solo el dólar de Estados Unidos, en la frontera con Venezuela se maneja también el peso, pero básicamente, en general, en toda Venezuela se viene manejando el dólar de Estados Unidos. Y esto ha destruido el signo monetario bolívar, a la vez que ya prácticamente no cumple ninguna de las funciones. Cumple algunas funciones de medio de pago para transar por restricciones legales. Y básicamente de forma digital, o sea, de forma transacciones con tarjeta. O sea, ya no hay bolívares son demasiados escasos los bolívares para efectos de pago en físico. Y de hecho, para hacer un pago en físico en bolívar, tú necesitas pues una cantidad de billete enorme, porque el billete hasta este momento de mayor denominación es el de 50.000 bolívares. Entonces, en este contexto, entra el otro proceso, un proceso que ha sido gradual también, unido o digamos encadenado al mismo proceso inflacionario, que es el de llamada dolarización. ¿De qué se ha vivido en Venezuela? Ahora en los negros hablábamos de los tipos de dolarización. La verdad es que no ha habido una dolarización en los términos oficiales, por ejemplo, como Ecuador o Panamá, países cercanos o países vecinos nuestros, sino que se ha dado una dolarización por el lado de la demanda, no de la oferta. Esa dolarización que se ha dado por el lado de la demanda, que repito, ha sido una de las formas de salida a la pérdida de valor de Bolívar, es lo que denominamos dolarización, lo que denomina la literatura, dolarización informal, dolarización de facto, donde son los agentes económicos quienes toman la decisión de comenzar a utilizar otro signo monetario para cubrir, en este caso, las falencias que tiene el signo monetario propio, que es el bolívar. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que ya el bolívar prácticamente, muchos hablan, también hay otro economista, hablan de la segunda muerte de Bolívar. Efectivamente, el Bolívar falleció. Y obviamente no estamos hablando en este caso de Simón Bolívar, estamos hablando del signo monetario. Falleció como unidad de cuenta, falleció como reserva de valor, por lo tanto se está utilizando otra moneda que funge, que suministra esta función. Es lo que se denomina en la literatura también la sustitución de una moneda mala, una moneda, digamos que no, ¿qué significa una moneda mala? Que no cumple la función del dinero, por una moneda buena. Profesor, lo que estamos viviendo en este momento, y lo que estaba mencionando, siento que es inédito en el mundo. Porque, como usted bien lo sabe, la economía tiene, muchos dicen que son 5 leyes que rigen la ciencia económica, otros autores dicen que son 7 y otros dicen que son 9 leyes que rigen la economía. Pero cuando la economía son leyes, yo digo que son leyes de la vida, porque los economistas precursores no las inventaron, sino que las descubrieron. Como Newton descubrió la ley de la gravedad. Él no la inventó, se observó que la ley de la gravedad existía, solo que Newton dio con ella. Entonces, cuando uno desafía la ley de la gravedad, uno se lanza de un 10º piso, evidentemente uno va a torcerse todos los huesos y pierde la vida pues en ese acto.
Lo mismo pasa con la economía. Como se ha violentado tanto las leyes de la economía por la intervención bestial del Estado, entonces estas son todas las distorsiones que ocurren. Por ejemplo, la dolarización del país ha sido un tema tabú, pero sin embargo el país está dolarizado. Pero como bien lo dijo, dolarizado por, por la demanda y no por la oferta. La demanda sigue siendo bolívares. Se puede imaginar la capacidad, lo que afecta es una demanda agregada. La capacidad de ahorro no existe. Por supuesto, la inversión y la producción, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo, si en el caso del dólar, cómo el país puede emitir dólares? No puede, porque el dólar es un papel moneda emitido por la Reserva Federal de los Estados Unidos. En el caso de Panamá, tienen el balboa que vale igual que el dólar. Entonces ellos sí pueden emitir balboa para equiparar y jugar el equilibrio. Entonces este caso de Venezuela, yo lo noto que es súper complejo para desentrañarlo. Sí, bueno, efectivamente, tú lo que has indicado hasta este momento explica todo lo que está pasando en Venezuela. Que, por ejemplo, tú vas a pagar con billete de 20 y no hay vuelto. O sea, no hay posibilidad de sencillo. ¿Por qué? Porque no existe. Y de hecho, obviamente hay molestia por parte de los compradores porque, bueno, no te pueden dar sencillo. Entonces tú tienes que comprar más o pagar la diferencia en bolívares electrónicos o te dan calameros, en fin. Entonces, todo esto es consecuencia de esto que estamos hablando, que tú en verdad me estás ahora refiriendo. Efectivamente, no hay una posibilidad, por ejemplo, ya de manejar el dólar dentro de, en términos generales, dentro de una dolarización oficial. Porque necesitaríamos una relación, un acuerdo con la FED que nos pudiera suministrar no solo el menudeo, sino cuando se desgastan los billetes, obviamente el intercambio por billetes nuevos. En este momento no. Los billetes que están entrando a Venezuela son por iniciativa privada, básicamente, y bueno, otros tipos de actividades que, bueno, algunos son subterráneas, otros no, son totalmente legales y están entrando a Venezuela por esa vía. También algunos elementos por viajes que hacen por las mal llamadas remesas. Las remesas, recuerden que no todas entran en divisas a Venezuela. Normalmente hay un cambista que es el que recibe la divisa y deposita bolívares en Venezuela. Por lo menos es lo que ocurre con la mayoría de los países. Correcto. Profesor, vamos al tercer segmento. Mis amigos, en un segundo regresamos con Metaeconomía. Bien, mis amigos, nuevamente en Metaeconomía con el profesor Alberto Castellano. Olvidé comentarles que el profesor Castellano sigue perteneciendo al cuerpo docente de la Universidad del Zulia. Además es individuo de número de la Academia de Ciencias de Luz. Profesor, en el tercer segmento, clásicamente lo abordamos desde un punto de vista de las soluciones que nuestro invitado, experto en la materia, propone para resolver el problema planteado. Sí, y agradezco este espacio para esa oportunidad porque la idea es discutir qué podemos hacer. Porque ya la historia está ahí y sabemos en cierta forma lo que ha pasado. Es que es fácil, relativamente fácil describir un problema, un poquito más difícil descubrir la solución, pero sumamente difícil disculpe, es fácil identificar un problema, un poco complicado identificar las causas, pero difícil idear la solución, que requiere mucho talento e imaginación creativa y análisis del interlocutor. Así es, así es. De hecho, creo que muy pocos economistas discuten que la inflación no es de origen monetario en Venezuela. Y creo que está bastante claro, inclusive economistas, digamos, que tenían otra tendencia ideológica, están discutiendo que obviamente los orígenes de la dolarización son inducidos
y de la hiperinflación son inducidos por la política económica que se ha llevado a cabo en los últimos, yo no diría los 20 y tantos años, sino son como los últimos 18 años. Es que ha habido política económica o ha habido una ausencia de política económica. Yo creo que sí ha habido una política económica. Ha habido una direccionalidad de la política hacia unos objetivos esperados y esos objetivos se han cumplido. Okay. O sea, se ha minimizado el sector privado, se ha destruido el aparato productivo, el tejido económico en Venezuela se destruyó de forma intencional. Yo creo que es así. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque de hecho tenemos que pensar en eso y bueno, hay soluciones posibles. Ahora hay que tomar decisiones también. Por ejemplo, por el caso de la hiperinflación y el problema del signo monetario, creo que la hiperinflación tiene una solución relativamente sencilla, aunque no quiere decir que vaya a tener un impacto importante. Lo primero que hay que hacer, en mi opinión, y comparto esto con muchos economistas que también indican algo parecido, debemos ir a una fase donde se apliquen verdaderas políticas de emergencia económica, no lo que hemos vivido actualmente o en los últimos años, no, una verdadera emergencia económica. ¿Qué significa una verdadera emergencia económica? Donde el país busque recursos internacionales. Para ello tenemos que pasar por un acuerdo político, sin duda, una solución en lo político, pero posteriormente a eso tenemos que ir a la búsqueda de recursos financieros, estamos hablando de Fondo Monetario, Banco Interamericano, Corporación Andina de Fomento, todos, para hacer una etapa de emergencia. ¿Qué significa emergencia? Cubrir el problema humanitario que está pasando en Venezuela. Que yo creo que ya casi nadie duda sobre eso, pero todavía hay personas, sobre todo, bueno, inclusive venezolanos, pero también fuera del país, que, digamos, no están al tanto de esto que está ocurriendo en Venezuela, dentro y fuera. Esa es una primera etapa. La segunda etapa es de estabilización económica. Hay que estabilizar las principales variables macroeconómicas. Esa etapa tiene que estar dentro de un plan, de un programa bastante bien estructurado de políticas públicas y política económica en general. Entonces, fíjate que lo inicial es el acuerdo político, la solución, lo político, lo otro, la fase de emergencia, tercero, la estabilización económica. En cuarto lugar, yo diría que tenemos que ir definitivamente a generar una senda de crecimiento sostenible. Eso es mucho más difícil porque hay que decidir sobre qué vamos a crecer. Yo creo que tenemos que seguir creciendo sobre el petróleo. Ahora, dentro de una coyuntura distinta, ¿qué significa esto? En los últimos años hubo una orientación exacerbada, en mi opinión también, hacia el oriente del país, o sea, la faja. Creo que fue un error. Se invirtió, es más, no lo digo yo, lo dicen expertos petroleros también, como el profesor Carlos Mendoza Potera, disculpen que lo mencione, pero él lo ha indicado, donde hubo exagerada inversión hacia sectores, digamos, donde el petróleo es extrapesado, difícil de procesar, tiene mucho azufre, impureza, cuando debimos seguir apostando, por ejemplo, al petróleo liviano. Tenemos todavía, ¿dónde? En la cuenca del lago de Maracaibo. Entonces, hay que abrir un proceso donde nos tienen que ayudar, obviamente, inversión extranjera, para volver a retomar la producción. No quiero decir que se olvide Oriente, ¿no? Por si acaso, hay 4 mejoradoras en Anzoátegui. Creo que ¿Te está refieres funcionando. al caso, profesor, de la cuenca del lago de Maracaibo? ¿Se refiere al comentario que hizo el expresidente de PDVSA, Luis Justi, sobre que hay una capa que está muy profunda, que ahí sigue habiendo petróleo, muchísimo petróleo liviano allí? Bueno, no sabía de eso y te agradezco que me lo comentes. Yo hablaba inclusive de pozos marginales, reactivar pozos marginales que todavía pueden producir 5 o 7 años. Correcto. Y ese petróleo se puede colocar en los mercados en un contexto de petróleo, de precios petroleros todavía altos,
en buenas negociaciones, pues con buenos precios, y esto implicaría ingresos en divisas a Venezuela. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tenemos que generar, repito, no estoy diciendo que se olvide Oriente, por si acaso, no nos vayan a saltar también los compañeros orientales, solo que digo que tenemos que ver también hacia Occidente, específicamente la cuenca, y tenemos que generar todo un proceso también que viene de la mano de inversión extranjera, de recuperación de la industria petrolera, porque tenemos que llegar por lo menos a producir 2 millones de barriles. Y eso no es tan fácil. Yo creo que tenemos que por lo menos pasar 5 años con proceso de inversión dentro de un plan organizado, bien estructurado, para llegar a producir 2 millones y tantos de barriles. O sea, no vamos a llegar a producir 3.3 millones como producíamos en el año 99. Yo creo que eso no va a ser factible por lo menos en los próximos 5 años. Ahora, eso no es suficiente. También tenemos que desarrollar otras áreas de exportación, porque el petróleo obviamente ya no va a ser suficiente para mantener el país como ocurrió por lo menos en los últimos 60 años. Desde el punto de vista monetario, porque ya el bolívar no cumple las funciones primordiales del dinero y definitivamente falleció como signo monetario. Siendo así, debemos dolarizar, es una propuesta, desde el punto de vista de dolarización oficial, o emitir una nueva moneda dentro de una reforma monetaria y de estructura económica total. Entonces, estas dos posibilidades hay que discutirlas fuera de una discusión ideológica, dentro inclusive de una discusión lo más amplia posible, donde todos debemos intervenir. Cuando hablo de todos, estamos hablando de todos los sectores políticos, económicos, sociales, religiosos inclusive. El presidente Chávez destruyó sistemáticamente las posibilidades de pacto en Venezuela. Básicamente, destruyó lo que se denominó en su momento el pacto de punto fijo, que es importante rescatar algunos elementos de ese pacto de punto fijo. ¿En qué sentido? El pacto de punto fijo fue un plan, fue organizado, una estructura organizada de 12 pactos, donde participaron casi todos los elementos del país, iglesias, sectores políticos, sectores económicos. Lamentablemente no intervino el Partido Comunista. Digamos, ese es el pecado original de ese pacto. Pero el pacto en realidad duró 18 meses y no como se viene diciendo que duró 40 años. La realidad es que el pacto tenía una finalidad, darle estabilidad política a Venezuela para poder tomar decisiones de ahí a futuro, y eso se hizo. Venezuela entró en una senda de crecimiento, que de hecho lo podemos ampliar de los años 50, donde el crecimiento promedio fue alrededor de 7%, sin inflación importante, y con tipo de cambio fijo. Eso duró hasta el año aproximadamente, hasta el año 83, pero la estabilidad duró hasta el año 1977. Entonces, debemos volver a algo parecido a eso. No quiere decir que sea igual, lo que estoy indicando que podemos pactar, si ya lo hicimos en algún momento, creo que podemos pactar nuevamente y llegar a acuerdos mínimos en Venezuela donde estemos todos, absolutamente todos, y podamos generar la senda de crecimiento que tanto esperamos. Correcto. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Metaeconomía. Estamos muy agradecidos pues, por compartir con nuestra audiencia sus conocimientos. Considero que el tema financiero, monetario, en la economía quizás es más complicado y eso da para muchos otros programas. Así que queda cordialmente invitado para que nos acompañe en otros programas para seguir educando a nuestros escuchas, teleaudientes en el tema económico y hacerla lo más accesible posible al conocimiento pues, de la gente común. Y por favor, despídase de nuestra gente y muy agradecido. No, agradezco amablemente que me permitan
estos minutos para discutir con ustedes y con todos los que nos van a escuchar, los que nos escuchan. Y sobre todo yo quiero cerrar porque obviamente hablamos de muchos elementos negativos y puede darse a lo mejor una visión, digamos, pesimista de lo que definitivamente Venezuela no la está pasando bien, no la está pasando bien los venezolanos dentro de Venezuela, ni los venezolanos que están fuera de Venezuela. Ahora, hay posibilidades, sin duda. Creo que hay un futuro importantísimo para Venezuela. Hay que construirlo con sacrificio, pero podemos tener un país próspero para nuestros hijos y nuestros nietos. Se hizo antes y se puede volver a hacer. O sea, yo estoy seguro que, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros papás, que vivieron más o menos en la época de 1925 al 77, los extranjeros que llegaron a Venezuela veían a Venezuela como un paraíso. Más allá de las problemáticas que podía tener políticas de violencia, pero había, digamos, esperanza. Se veía Venezuela bonita. Se hizo en ese momento, se puede volver a hacer. O sea, yo creo que las posibilidades son enormes y quiero dejar digamos, este cierre esperanzador para una nueva Venezuela que yo creo que pronto se va a construir. Muchas gracias, esperemos que sea. Y ustedes, mis amigos, los esperamos el próximo miércoles por Visión Democracia TV, acá en Meta Economía, donde, como pueden ver, estamos construyendo futuro.